Muy buenas noches amigos y bienvenidos a una edición más de Enfoque. Hoy vamos a plantear un tema que está en el día a día. Y alguien puede decir, ¿otra vez vamos a hablar de periodismo? No, yo creo que vamos a hablar de una vuelta de tuerca más, de una nueva aparición en nuestra sociedad, como son las mentiras. Y digan, pues la mentira no es nueva, ¿no? Está unida a la historia del hombre, ya, pero ahora lo llamamos bulos, lo llamamos fake news. Bueno, pues en torno a todo esto que nos está pasando, en el que ya muchas veces cuando abrimos un periódico o cuando consultamos una página de internet nos preguntamos si será mentira o será verdad, bueno, pues vamos a hablar en este enfoque que comienza ahora. Vemos nuestro vídeo. El uso del término inglés fake news, noticias falsas, se ha multiplicado en estos últimos meses en los medios de comunicación. Una expresión que designa una información deliberadamente falsa que suele circular por Internet. Detrás de estas palabras se esconde una vieja práctica que usaban algunos panfletos y publicaciones de los siglos XVIII y XIX. Difundían informaciones no siempre verificadas y hoy en día Internet lo ha puesto de nuevo en boca de todos. Las mentiras descaradas forman parte del discurso político desde la antigüedad griega y romana. Así lo estima el historiador estadounidense Robert Zaretsky, de la Universidad de Houston. Su colega de Harvard, Robert Darnton, halla en Procopio de Cesarea los primeros usos de las fake news. Este historiador bizantino del siglo VI trufó de informaciones dudosas su historia secreta del emperador Justiniano, seguramente con el fin de dañar su reputación. También los libelos del antiguo régimen en Francia se pueden considerar una forma antigua de fake news. Estos textos satíricos estaban escritos por autores que criticaban al antiguo régimen y querían desestabilizarlo. También encontramos más ejemplos en Estados Unidos. Por ejemplo, en 1835, el periódico de Nueva York The Sun arrasa con una serie de artículos sobre el descubrimiento de extrañas formas de vida en la Luna. Fue atribuido al astrónomo John Herschel, famoso en aquella época. Con ello, el diario consiguió aumentar sus ventas. Es probablemente en Estados Unidos, a finales del siglo XIX, cuando surgió el término actual de fake news. Así lo estima el periodista estadounidense Robert Love en la Columbia Journalist Review. Pero es en otoño del 2016, durante las elecciones de Estados Unidos, cuando el uso de la expresión prolifera, si se tiene en cuenta, por ejemplo, el número de búsquedas en Google de esta palabra clave. Propaganda, publicidad electoral o bulo. Estas falsas noticias tienen varios objetivos. Uno de ellos puede ser meramente humorístico, como por ejemplo el supuesto proyecto de la líder ultraderechista francesa Marine Le Pen de rodear Francia con un muro pagado por Argelia. Fue inventado por el sitio satírico L'Égographie y un diario argelino difundió la noticia por error. Una fake news puede crearse también como reclamo para conseguir más clics y aumentar así los ingresos publicitarios de una página web. También puede servir para transmitir ideologías. En Estados Unidos, la historia del Pizzagate, que mezclaba una supuesta red de pedofilia con una pizzería en Washington y los círculos demócratas, fue difundida por el sitio Infowars, conocido por divulgar teorías conspirativas e ideas de extrema derecha. Las fake news, las mentiras, los bulos o la desinformación se han convertido en una paradójica realidad contemporánea. Mentira y verdad se dan la mano y lo que hoy se ha publicado como verdad, mañana se publica como mentira o engaño, sin que tiemblen los cimientos de la sociedad o ni siquiera haya un asomo, por mínimo que sea, de entonación del mea culpa. Si hablamos de las redes sociales, la virtualidad ha hecho que todo pueda ser verdad o mentira a la vez, que una verdad se trate como una mentira y que una mentira sea justificada como verdad por el mismo hecho de estar en las redes sociales. Hoy en Enfoque nos proponemos hablar de las fake news, pero no se engañen, son las mentiras de toda la vida. Bueno, pues estamos ya de vuelta, el tema entendemos que es interesante y los invitados que han tenido a bien venir hasta nuestro estudio creemos que también. Josu Mezo, profesor de Sociología en la Facultad de Ambientales de la Universidad de Castilla-La Mancha. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Usted es el autor del blog malaprensa.com. El nombre cuando lo puso con toda la idea, ¿no? Sí, lo puse con toda la idea, se me ocurrieron algunos peores, tengo que decir. Me quedé con Está ese. bien haciendo amigos. Claro, me quedé con ese que era bueno, un poco intermedio respecto a otros más agresivos. Sí, fue un blog que creé pues ya en el año 2004, hace ya un tiempito,
Porque, bueno, yo tenía la sensación de que en España mucha gente era consciente de que los medios de comunicación tenían algunos fallos o problemas, por ejemplo, relativos a la politización o la ideologización o al amarillismo, pero yo tenía la sensación de que no se hablaba tanto de otro tipo de problemas, que es la falta de rigor, la falta de cuidado, la difusión de noticias sin contrastar, etcétera. Y entonces, como este era un tema que a mí me parecía interesante, que era objeto muchas veces de comentario, de discusión, con amigos, pues dije, ¿por qué no hacer un blog sobre esto? Era la época en la que los blogs estaban un poco empezando y parecía una cosa muy novedosa que un señor en su casa pudiera decir, pues yo voy a contar al mundo algo que a mí me interesa, ¿no? Y me lancé al tema y bueno, pues he estado 13 años publicando, según las épocas, con más o menos intensidad, pues muchos comentarios sobre muchas noticias mal contadas en los medios. Bueno, hablaremos sobre ese blog y sobre algunas de esas entradas que tuvieron ciertamente gran repercusión y más allá del protagonismo del blog, de hablar de esa cuestión de base que es, podemos decirlo así, las noticias mal contadas, ¿no? Sí, las noticias mal contadas. Sí. Quique Sánchez Lubián, periodista, jefe de prensa del Ayuntamiento. Quique, buenas noches. Hola, buenas noches, Ana. Nosotros intentamos contar bien las cosas. Sí, efectivamente. Porque claro, tú hoy vienes como periodista, pero no podemos deslindar tu papel institucional dentro de el ejercicio del oficio en una institución, en este caso la corporación municipal. No sé si cambia mucho los pilares del periodismo si estás en un lado o estás en otro. Bueno, yo creo que cuando estudiábamos nos dijeron que el primer mandamiento de nuestra profesión era la búsqueda de la verdad, y yo creo que esa búsqueda de la verdad no debemos renunciar, estemos en un lado o estemos en otro. De hecho, si quienes trabajamos en la comunicación institucional mintiéramos, empezamos a mentir descaradamente, pues uno de los pilares nuestros se nos cae. Efectivamente, tenemos que tener nuestra credibilidad, se debe de sustentar sobre todo por la verdad. Es cierto que en ocasiones podemos contar intencionadamente determinadas milongas, dar determinados sesgos a las informaciones, pero yo creo que hay que ser bastante cuidadoso con eso. Yo, por ejemplo, muy pocas veces he tenido que hablar con algún periodista después de publicar una información, y cuando lo he hecho ha sido fundamentalmente por eso, porque no se ajustaba a la realidad. Y Javier Fariñas, periodista, redactor jefe de la revista Mundo Negro, colaborador, compañero de la casa y también, yo creo que es importante decirlo, docente en el ámbito de la formación de periodistas en la Universidad San Pablo CEU. ¿Tú cómo explicas, Javier, buenas noches? Buenas noches. ¿Cómo explicas a tus alumnos el concepto? ¿Qué explicas antes, el concepto verdad o el concepto fake news, mentira? A mí lo de fake news hay que decirlo, pero a mí no me gusta, yo quiero decir mentira. Hombre, yo creo que hay que partir del concepto en positivo, hay que hablarles de la verdad o de lo que decía Enrique de su búsqueda. A mí hay una frase atribuida a Mark Twain que dicen que cuando llegó a su primera redacción, su redactor jefe le dijo, salga a la calle, vea lo que ocurre, vuelva a la redacción y cuéntelo. Entonces, a mí eso Así parece sencillo. A mí esa frase, esa afirmación me parece muy interesante. Hay otra de Scalfari que dice que periodista un periodista es gente que le cuenta a la gente lo que le pasa a la gente. Entonces, bueno, pues me parece sencillo, y yo creo que en realidad es sencillo. O sea, yo creo que en cuanto empezamos a querer obtener rédito a otras cosas, a querer presentar una realidad tal como no es, yo creo que eso complica desde el ejercicio de la profesión hasta la manera de plasmar un hecho. O sea, eso en ocasiones se convierte en literatura. Es más difícil hacer literatura que hacer periodismo, teóricamente. Entonces, yo parto de la verdad, de la búsqueda de la verdad. Los fake news, de los que hablamos también, y que son un debate muy interesante, bueno, pues vienen en sesiones posteriores, no la primera. Dice que, Javier, que es más fácil hacer periodismo que hacer literatura. Lo hilo enseguida con una de las entradas que tuvo más repercusión del blog Mala Prensa. Fue noviembre y diciembre del año pasado, 2016, el famoso caso Nadia. Esta niña, lo recordarán nuestros televidentes, bueno, que padece una enfermedad muy rara, que sus padres, bueno, pues hacían determinados actos, bueno, benéficos, iban a las televisiones, y el detonante fue un artículo de Pedro Simón, que escribe como Los Ángeles. Aquí por lo menos hay dos defensores de Pedro Simón en el diario El Mundo, donde contaba la aventura de ese padre que se había ido a Afganistán con la niña, que estaba en contacto con premios Nobel de la Paz. Yo me acuerdo que, por ejemplo, en un grupo privado que tenemos nosotros de compañeros, lo pasamos diciendo, pero bueno, esto es una delicia leerlo y tal. ¿Y qué pasó, Josu? ¿Qué pasó? Pues pasó que
Yo vi muchas referencias al artículo sin leerlo, porque bueno, a través de las redes sociales vi Claro, que retuiteamos todo. muchos periodistas conocidos Sí. hablaban, qué historia, qué héroe, qué tal. Y bueno, pues de esto que uno está ocupado en otras cosas en el día y en ese momento no hace clic, ¿no? Y hubo ya un momento que además alguien, tengo que decirlo, que un compañero vuestro también me avisó y me dijo, oye, ¿tú has visto esto? Y dije, pues no, he visto por ahí referencias, léetelo. Y entonces yo entré y la verdad es que me quedé muy sorprendido porque se decían muchas cosas que eran absolutamente inverosímiles, completamente, para mí, locas. La historia, para empezar, la historia de un padre que tiene una niña muy enferma y se la lleva a Afganistán y nos cuenta que prácticamente bajo las bombas va buscando a un científico que está escondido en una cueva, pues eso, primero, no me parecía que fuera excesivamente responsable desde el punto de vista de un padre que cuida de su niña. Y luego lo del científico en la cueva pues me sonaba como a película James Bond, ¿no? Porque no puede ser, o sea, el concepto de un científico muy reputado, que es conocido porque además él lo va a buscar porque se lo ha dicho otro científico, quiero que lo incorpores a mi equipo. Un científico muy reputado que está ilocalizable, que hay que buscarlo a su cueva en Afganistán, ese concepto es que eso es de película, de novela, eso no existe en la realidad. Un científico reputado tiene un lugar en el que trabaja, tiene un email, tiene un teléfono, está localizable, es que eso es una cosa completamente novelesca, ¿no? Y más allá de eso, pues había otro montón de detalles que sonaban extrañísimos, ¿no? Había hablado con Al Gore en la Casa Blanca, pero Al Gore había salido de la Casa Blanca antes de que naciera la niña. En fin, un montón de cosas que yo pues dije, pues esto qué locura es, ¿no? Y me pareció bastante sorprendente que al periodista que escribía la noticia todo eso le pareciera creíble y parecía, claro, que no había hecho ningún ejercicio de verificación. Es decir, había hecho un ejercicio de periodismo en el que simplemente él se convertía en un portavoz de lo que le contaba otra persona y no ejercía ningún tipo de filtro de decir, ¿todo esto que me cuentan puede ser cierto o no? Y bueno, y sus jefes, porque ese periodista tiene unos jefes, tampoco habían visto allí nada extraño, y otros periodistas, pues que le habían dado pábulo, pues tampoco, ¿no? Y entonces a mí me chocó muchísimo. Y escribí una entrada en el blog, pues que no sé, me llevaría 2 o 3 horas de decir, esto no puede ser, esto no puede ser, esto no puede ser. Este científico que supuestamente está en la NASA, pero que trabaja en enfermedades, pues es que la NASA, creo que él decía en Houston, pues la NASA en Houston justamente es que no tiene prácticamente nada más que el lanzamiento de cohetes y además, ¿qué hace un señor que investiga enfermedades genéticas trabajando para la NASA? Era todo un hilo de locuras. Y bueno, pues lo escribí simplemente en el blog, dije, esto no puede ser. Y bueno, es cierto que había otros periodistas que más o menos en los mismos días estaban pensando lo mismo y que ellos, que sí que son profesionales, se dedicaron a indagar más y al cabo de unos días se publicaron noticias en Hipertextual y luego en El País, en las que ya el asunto saltó por los aires, ¿no? Bueno, lo último que sabemos de este asunto, porque lo hemos visto, yo creo que la entrada era del 9 de noviembre, la noticia, la Fiscalía había pide 2 años de prisión para el padre por pornografía y por exhibicionismo infantil, que era de lo que le acusaba el fiscal. En tanto en cuanto luego se produjo una orden de registro, encontraron unas fotos, el padre está en la cárcel, a la madre le quitaron la patria potestad y bueno, saltó todo este caso Nadia. Claro, cuando los que quedamos obnubilados por el artículo de Pedro Simón, yo lo reconozco, vemos lo que empieza a salir, yo no lo vi primero en Mala Prensa, lo vi en Hipertextual, pero luego, claro, digo, dice un profesor de Sociología de la Universidad de Castilla-La Mancha, pero vamos, digo, tenemos aquí al fenómeno y nosotros buscando... Y digo, pero ¿cómo he sido tan tonta? ¿Vosotros qué pensasteis? Yo creo, efectivamente, es uno de esos casos en los que nos llama la atención porque como profesionales tenemos la obligación de contrastar nuestras fuentes y contrastar nuestras informaciones. Él decía una cosa que es importante, en nuestra profesión ahora mismo se ha derivado a ser portavoz de, falta el sentido crítico. Y el sentido crítico no solamente afecta a los propios profesionales de al pie, sino como él decía también a los responsables de los periódicos. Yo creo que en este caso la calidad, cuando se habla muchas veces de crisis de la prensa, existe una crisis en la empresa periodística, pero también creo que existe una cierta crisis en lo que son los dirigentes de los medios de comunicación. Hoy en día, desgraciadamente, hemos entrado en un sistema en el que lo que priman son los resultados económicos. Las empresas periodísticas, no lo podemos olvidar, son empresas económicas, tienen un consejo de administración que a fin de año pide resultados. Y claro, a veces es difícil conseguirlos. ¿Por qué? Porque hoy la información ya no es monopolio nuestro. Hoy la información es más accesible que nunca, y también la desinformación.
y en ese sentido nos falta cierto rigor y sobre todo informaciones como esta del caso Nadia, en las que se apela mucho más a las emociones, al sentimiento, que al raciocinio, pues son muy peligrosas de poder controlar si no tenemos un mínimo por parte de los lectores, un mínimo criterio selectivo. Y sobre todo, por algo muy importante, desde mi punto de vista, cuando tú compras un periódico te gastas un dinero, 1 euro, 2 euros, 3 euros en comprar un periódico. Cuando tú accedes a Internet es gratuito y puedes acceder con la misma facilidad y sin coste cero a una información seria y rigurosa que a cualquier bulo. Javier. Yo varias cuestiones, ¿no? En una, sin ser corporativista, pues no lo soy, pero sí que es verdad que Pedro Simón inmediatamente o a los pocos días pidió perdón. Que sí, que pidió perdón. ¿Llegó a poner contacto contigo? No. Escribió una columna. Pidió perdón, perdón que te interrumpa, en 2 tiempos. En un primer momento hizo un escrito en el que no decía tan claramente que pedía perdón, sino que era una especie de autojustificación. Y luego hubo una segunda. Yo la que leí es la petición una petición de perdón a sus lectores, pero bueno. Y con eso no, bueno, pues ya está, pues también tenemos derecho a equivocarnos y a hacer mal el trabajo y ya está, se pide perdón, se rectifica. Sí me llamó la atención de este caso que Pedro Simón, este periodista, no es un periodista que presenta en redes sociales. Cuando estamos hablando de fake news, cuando estamos hablando de mentiras, la viralización, o sea, este fenómeno crece exponencialmente debido a las redes sociales, que evidentemente consume mucho más gente Twitter que lee en cualquier periódico, y más con las tiradas que tenemos actualmente, que son puñaditos, ¿no? y cada vez menos, ¿no? Entonces, por una parte, me llama la atención que la prensa que históricamente y que nos han enseñado de siempre, la prensa seria, en este caso, Pedro Simón publicó en ese marco de prensa seria, y yo cuando hablo a los alumnos, pero digo, la prensa seria, claro, yo cada vez pongo más en duda, pongo comillas a eso de la prensa seria, ¿no? Entonces, me parece muy interesante que un espacio en el que no hay prisa por contar una historia, un espacio en el que teóricamente el medio le puede dar a este periodista y a otros el tiempo necesario para investigar, se produzca en este contexto. O sea, yo creo que el caso Nadia, no sé si es excepcional, que seguro que no lo es, pero a mí ese aspecto me llamó la atención. Y luego una cuestión que ha dicho Enrique, yo cuando entré a hacer periodismo, yo lo que quería era contar historias. Entonces a mí había una asignatura que se llamaba Empresa Informativa, que digo, esta me va a costar horror. Luego me doctoré en Empresa Informativa, pero yo no entendía. Entonces, claro, al final los medios de comunicación no dejan de ser una empresa. O sea, cuando hablamos del bien público, el bien social y el bien público que significa la información, claro, yo creo que ese asunto conceptualmente lo entendemos, pero los señores que mandan en los medios, sobre todo en los medios que cuentan con una subvención de la publicidad, fundamentalmente, y subvenciones públicas de administraciones, entiendo que saben lo que es una empresa informativa, pero lo que sí que saben es que es una empresa que debe hacer clink caja todos los meses, porque es un emporio empresarial que hay que pagar unas nóminas, que hay que pagar un papel, en el caso de la prensa escrita, que hay que pagar la emisión de unas señales, y que tienen que generar beneficios, sí o también. ¿Por qué la crisis se ha llevado tantos puestos de trabajo, sobre todo en este gremio en estos últimos años? Pues porque las empresas han dejado de ser rentables. No porque no necesitemos la información, claro que la necesitamos, y quizá más que en otros tiempos o con mayor rigor, pero estamos hablando de empresas que necesitan generar dinero y que son empresas con un carácter económico. Sí, pero bueno, indudable. siguiente es argumento, la historia era muy buena. Sí. A lo mejor lo que le falló es que la vendieron como periodismo y no era periodismo. Era una ficción. O sea, que la podían haber vendido como ficción, pero ¿no? Pero entonces no hubiera podido ir en las páginas del Mundo, ¿no? Hubiera tenido que ir Haces una novela. en un suplemento literario. No, le metes en un suplemento literario. Pero eso ahora nos lleva a otro problema, que es el de la quiebra de confianza de los lectores y los usuarios de educación respecto a los propios medios. Claro. Javier hablaba antes de lo costoso que es montar un medio informativo y lo que la crisis se ha llevado por delante, y es cierto, pero a la vez las nuevas tecnologías posibilitan que una persona desde su casa, con un simple ordenador, sin ningún gasto más que eso, pueda poner en marcha una plataforma informativa, un periódico, que en el cual, ¿qué responsabilidad tienen ante unos terceros que ni saben quién es,
Solamente basta con contar noticias, con este caso, con apariencia de que sean noticias, o sea, contar falsas mentiras, falsas noticias, con la apariencia de que sean noticias de verdad. Y eso es relativamente, técnicamente, muy sencillo de hacer. Claro, ahora mismo yo salgo de aquí y tuiteo, acabo de estar en Enfoque con Pedro J. Ramírez, con Juan Luis Cebrián y con Pedro Simón. Pero J y Juan Luis no sé si están juntos. Bueno, claro, ¿sabes? pues Si lo hubiéramos imaginaros, conseguido. claro, pero entonces la gente que me sigue Claro, dice, oye, Javier, pues, qué bien que esperamos a verlo, no lo hemos visto. claro. Vale, o sea, eso es muy fácil. Pero yo creo que hay también el tema, no sé si se puede hablar de periodismo ciudadano o no. Evidentemente la ciudadanía ha ocupado un espacio, yo creo, muy pujante a la hora de contar las cosas. Y que tiene su lado bueno, indudable, que es gente, oye, desde Sí, lo pero más que nimio... la gente cuente cosas no significa ni que sean periodistas ni que sea no, información. No, Claro. pero por eso ahí está la labor de No, contrastar. O sea, claro. ¿La credibilidad merma o no merma? Yo creo que todo eso está muy bien, que la gente tenga libertad de expresarse, pues Claro. está muy bien. O sea, yo, por ejemplo, en el continente africano, ahora que acaba de caer el régimen dictatorial de Mugabe, la gente se ha echado a la calle y ha tuiteado, este señor tiene que caer, se crean hashtags, se crean etiquetas. Está muy bien, claro, como no está bien que la gente hable. Otra cosa es que tomemos por bueno todo lo que la gente cuenta. Quique hacía, y Josu también, una mención especial a el papel de los editores. El papel, Los ¿vale? jefes. Porque Pedro Simón, efectivamente, es una gran firma del periodismo español, como puede ser, pues no sé, tantos y tantos que se me ocurren, como yo que sé, como Xavier Aldecoa, como Rosa María Calá, pues es uno de los grandes, Pedro Simón. Y es mucho más joven que, bueno, que Xavier Aldecoa y anda, sí, está en esa misma edad. Pero claro, por muy bueno y por muy chocaché que tú tengas, tú estás publicando en un medio de comunicación y digamos que tienes que tener una supervisión. Claro, esto puede sonar un poco como excusa justificativa, ¿no? Para el periodista currito, dice, no, yo lo escribí, yo lo mandé, pero claro, yo entiendo que me lo tienen que supervisar. ¿Hasta qué punto hay una excusa o hasta qué punto realmente hemos, en el periodismo español, quitado validez o quitado profundidad a la función del editor, el supervisor de todos los textos? Yo no creo que sea una excusa. Yo escribo una cosa y que luego me lo tenga que supervisar mi director. Tu director o tu editor te podrá pedir que previamente le demuestres a él también la veracidad de esos hechos, te podrá decir, y seguramente será la única persona que le puedas contar si quieres tus fuentes informativas, Sí. te podrá orientar y decir, pues mira, yo creo que este problema debes enfocarlo de esta manera, ¿qué te parece si hablamos con fulanito, hablamos con menito? Lo que a veces vemos en las películas americanas, cuando tienen un caso de estos súper gordos, que dan meses y meses y vueltas antes de publicarlo, pues yo creo que a veces eso falla. Y yo creo que eso del pensar que yo escribo y que luego eso me supervisarán no es excusa para un profesional. Y antes hablaba Javier de algo importante, que es lo del tiempo. Parece mentira que un periódico de prensa escrita, prensa seria, como él decía, no pueda permitirse una semana o 2 semanas más. Todos como periodistas, cuando tenemos una noticia que creemos que es una exclusiva o que es un scoop, nos arde en la mano. O sea, yo cuando alguien te dice, ¿cómo sabes si una persona es buen periodista o no? Pues en cuanto tendrás yo el sentimiento de cuanto sabes algo, la inmediatez del querer aprender y contarlo el primero. Claro, el contarlo el primero requiere contarlo bien para no encontrarte con estos patinazos. Entonces, esa prisa por contar las cosas, yo creo desde mi punto de vista que es una de las consecuencias de la irrupción de los nuevos medios digitales y de la pujanza de las redes sociales. Hoy en día, y esto es descendemos a lo cotidiano, antes cuando nos íbamos de viaje hacíamos una fotografía delante de la Torre de Pisa y mientras el viaje de vuelta veníamos pensando en esa fotografía, esperábamos llegar a nuestra casa, develarla y enseñarla con nuestros amigos. Hoy no nos fotografiamos como recuerdo, nos fotografiamos para decir, estoy aquí. O sea, hemos hecho una transgresión gigantesca del tiempo y a veces en periodismo pasa eso. Y en los medios de comunicación digitales hay una práctica que en España no es muy frecuente, que es, por ejemplo, cuando tú publicas una información y luego te das cuenta que tienes un error o la modificas o la amplificas, el decir que está editada. Con lo cual, tú puedes haber leído una noticia a un momento y una hora después esa noticia ha sido modificada y, sin embargo, si a ti no te avisan, no sabes si estás siendo víctima de ese, digamos, engaño o no. Claro, yo he tenido alguna experiencia con eso en el blog. De alguna vez he criticado un texto y luego en los comentarios de mi blog alguien me decía, oiga, pero usted ha hecho trampa porque usted ha criticado el texto y ha omitido la última frase. Es que esa frase se había añadido después de que yo escribiera mi texto. Una frase que le daba la vuelta al sentido de las palabras y en ningún sitio efectivamente constaba, como sí se hace en otros países, una versión anterior de esta noticia decía tal cosa y hemos rectificado para que no se entienda de esta manera.
Eso es una práctica que, claro, es un poco orwelliana. Claro, o sea, yo escribo una noticia y la voy cambiando, no queda en ningún lugar registro de las diferentes versiones. Entonces, si una persona habla de esa noticia en la versión 2 y otra persona vuelve después a ver la noticia y se la encuentra en la versión 5, dice, este señor que hablaba de la noticia me estaba engañando, me estaba mintiendo, decía que la noticia decía cosas que no dice. Y dice, sí, las decía, pero luego las han cambiado y ha desaparecido el rastro, ¿no? Entonces es un poco de... da un poco de miedo, depende de qué asunto sea, pues puede ser algo trivial, pero depende de qué asunto sea, puede ser algo realmente serio, Hablábamos ¿no? antes, sí. No, una cosa, una trivialidad. Yo soy un futbolero y con un compañero de profesión, pues somos futboleros y, bueno, sin pasiones, pero... Y el otro día, cuando eliminaron a Italia de juego contra Suecia, pues un diario de tirada nacional, España eliminada, o no va, España no va al Mundial al no ser capaz de meter un gol a Suecia. Y digo, España. ¿Había puesto España? Sí. En mi Twitter lo podéis ver para... Entonces, yo pinché y evidentemente la crónica, el titular, o Italia no puede... Bueno, entonces al compañero futbolero hice un pantallazo y lo puse en Twitter. Y le dije, Suso, parece ser que al final no nos hemos clasificado para el Mundial. Bueno, evidente, y claro, citaba al diario que había puesto y demás. Nadie dijo... Oye, no sé por qué. Luego al rato pinché y evidentemente era Italia la que no había sido capaz de ¿Nos cuesta rectificar a los medios españoles? Pues mi impresión es que sí. Mi impresión es que sí. Y yo creo que en España no hay tradición de rectificación. Yo incluso escribí un artículo que creo que titulé Rectificar es de cobardes. Y esa es una de las cosas que he ido aprendiendo un poco a través de escribir el blog y bueno, después de escribir el blog pues sí que he entrado un poco en trato con el mundo de los periodistas, ¿no? Hay mucha reticencia, parece que claro, es confesar un error, ¿no? Y entonces es como mostrar tus debilidades, pero yo creo que eso se le puede dar la vuelta y en algunos países se le da la vuelta en el sentido de decir, mire, nosotros rectificamos todo lo que hacemos mal. Por tanto, si usted ve una noticia publicada en este periódico y no la rectificamos, ¿se puede usted fiar de nosotros? Es decir, la rectificación frecuente es un indicio de la seriedad con la que te tomas tu trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues hay periódicos famosos como el New York Times que son capaces de rectificar algo publicado hace 100 años. Cuando un texto histórico descubre que algo que ellos contaron hace 100 años está mal contado, pues van y publican ahora una rectificación diciendo, en nuestro número del 13 de octubre de 1895 publicamos no sé qué, y esto estaba mal porque da un poco de risa, ¿no? O rectifican sistemáticamente nombres mal escritos, que bueno, ellos allí con la grafía de los nombres y la transcripción de nombres a lo mejor de otros países y tal, pues se arman a veces mucho lío. Pues si era Smith con Y y no Smith con I latina, al de 2 semanas pueden publicar. En la noticia que dimos el otro día, que dijimos que había un señor que se llamaba John Smith, pusimos Smith con I latina, pero no, es Smith con Y. Y un periodista español diría, ¿qué tontería es esa? Hombre, y un lector también, yo creo, ¿no? Sí, bueno, o no. Porque es revelar tu compromiso con la verdad, aunque sea sobre el detalle más mínimo. Que el señor tal no tenía 53 años, tenía 55. Pusimos 53, no, tiene 55. Y además, el mensaje es, mi compromiso es con la verdad, mi compromiso no es con molestar a alguien o ser relevante, porque aquí yo lo que he visto en los medios es que muchas veces cuando se habla de rectificación piensan, bueno, pero esto... ¿A quién le importa? ¿Esto a quién le molesta? ¿Esto a quién le afecta? ¿Esto a quién le perjudica? Le perjudica a tu lector, porque tú a tu lector le has dado mercancía averiada. Le has dicho algo equivocado. Ya está, no tienes que pensar si es trascendente, si no, si alguien se va a molestar. Es una actitud distinta, que es mi obligación y mi compromiso con el lector es darle siempre lo que es la verdad. Y cuando yo me entero por cualquier vía, al cabo de un tiempo, de que algo que yo he dicho no es correcto, mi obligación con mi lector es decírselo. Quique, ¿se rectifica poco y mal? Se rectifica poco y mal. Es como él decía, sobre todo es una falta de respeto hacia el lector. Yo recuerdo cuando, y esto también un caso de andar por casa, cuando yo estaba en el periódico, nuestro redactor jefe siempre nos decía lo mismo, o sea, tener mucho cuidado con los apellidos. Poner un nombre mal puesto, un apellido, denota una dejadez, descuido. Y si la persona afecta, dice, pero bueno, si al final no se ha enterado ni siquiera cómo es mi nombre, ¿cómo se va a enterar de lo que... ¿Cómo puedo fiarme de lo que está contando es verdad si ni siquiera yo le he dicho que me llamo Juan y ha puesto me llamo Enrique? Es verdad. Pero aparte de lo que él comentaba, se rectifica mal porque a veces tiene la tendencia de ir hacia adelante. Cuando tienes que rectificar, generalmente se hace una huida hacia adelante. Más
en un momento que, desgraciadamente, la buena parte para mucha gente de esa sociedad, la referencia del periodismo es lo que estamos viendo en determinadas tertulias televisivas. Con lo cual, que más que tertulias son espectáculos, un espectáculo más. Y luego, en el tema de las rectificaciones, cuando si uno se recurre al derecho de rectificación y consigue rectificar mediante sentencia judicial o eso, se suele poner en el último rincón del periódico, de la página más oculta, con el tipo de letra más pequeño todavía, con lo cual es imposible de leer. Efectivamente, nos falta esa costumbre, esa tradición de si nos hemos equivocado, nos rectificamos con cualquiera en la vida, como tú con tu familia, cuando te equivocas con tus amigos, pues mira, te he dicho una cosa que no es verdad, perdóname. Y no es tanto de cuestión de pedir perdón al lector, sino sobre todo demostrar, como él decía, un compromiso con la verdad y sobre todo que, bueno, caray, nosotros manejamos palabras, manejamos papeles, no somos un cirujano que se equivoca y puede estar en peligro la vida de una persona. A veces una información errónea también puede poner en peligro a alguien, Sí. pero vamos, que no se nos caigan los anillos por decir que nos hemos equivocado, mucho más grave lo que tienen otras personas. Mira, un caso que se me viene ahora a la cabeza, no sé, los atentados de Barcelona, que fueron 16 o 17 de agosto. 17. 17 de agosto. Todos nos enganchamos a la tele, a pesar que, bueno, más o menos era 17 de agosto y podíamos estar más o menos de vacaciones. Nos enganchamos a la tele y, bueno, los que tenemos un poquito de deformación encima, si podemos tener 3 teles, nos ponemos 3 teles. Yo me acuerdo que durante horas estuvimos escuchando que había un bar que se llamaba Estambul, que había sido tomado por los supuestos terroristas y que había rehenes. Y teníamos el plano del bar y teníamos al periodista contándolo. Y contándolo empezó una cadena y después fue, vamos a poder decir, retuiteado hacia otras cadenas. Y en un momento determinado, alguien dice que ni hay bar, que ni se llama Estambul, que ni hay presuntos terroristas y que no hay rehenes. Entonces, y todo eso en la misma tarde de información, aquello que decías, ¿no?, de la inmediatez, ¿no? La inmediatez no significa siempre veracidad, certeza. Por la inmediatez podemos cometer auténticas burradas. Yo creo que ese día fue eso, ¿no? Claro, y te quedas así mirando y dices, pero bueno, vamos a ver, que me tienen aquí 3 horas contándome que hay rehenes, que hay un bar que se llama Estambul y ahora me dicen que no y yo me quedo aquí diciendo, pues vale, ¿no? No sé cómo... Creo que era García Márquez el que decía que primicia no es el que lo da primero, sino que lo da bien. El que lo da bien, aunque sea el segundo o el tercero o el cuarto. Y yo, Ana, con eso sí que con los alumnos lucho mucho, con el fondo y con la forma. Cuando les pongo alguna práctica, casi tenemos 2 horas de práctica y algunos que a los 15 minutos han terminado. Entonces, sin leérmelo y sin verlo, digo, eso está mal. Digo, lo rompo. Sí, no, hombre. Sí, bueno, pues, oye, pues, eso está mal. Digo, repósalo y hazlo. Y había incluso una alumna que a la 5ª o a la 6ª guardábamos la evolución, digo, mira lo primero que has escrito y mira lo 6º. Profesor, estoy más contenta con lo 6º. Digo, entonces al final tenía razón y no era tan malo, que lo primero estaba mal. Bueno, entonces yo creo que tiene que ver con eso. El despliegue de Barcelona, económicamente, parece que soy aquí el defensor de la economía de empresa, ¿no? Era enormemente caro y había que mantener una audiencia, no digo para rentabilizar, evidentemente, el servicio público de la información, pero había que correr para contar muchas cosas y había que hacer cautivos a los telespectadores. No había que tener 3 televisores. Yo si estoy en Antena 3 o en Telecinco o en la primera o en 4 o en la 6ª, el director del programa quiere que el lector sea cautivo. Que estemos un poquito alterados otros y seamos capaces de estar con 3 teles. Claro, ¿no? pero entonces lo que hay que hacer es hacer cautivo al telespectador, intentar hacerlo bien, por supuesto, y intentar contar lo que sepamos. Pero hay veces que la serenidad que lleva a hacer 3 llamadas y decir, oye, el bar Estambul, de verdad, y en el ámbito de los que hacen interiores, de los que hacen juicios, de los que hacen... Bueno, siempre tiene contactos al secretario judicial que es... Oye, ¿el bar de Estambul hay gente dentro? Sí, no. Oye, hay policías... ¿Hay un bar en Barcelona que se llama Estambul? Está en las Ramblas, está... Sí, no, 3 llamadas. No, el bar Yo, Estambul. de todos modos, querría decir 2 cosas. Primero, quizá un caso como este, ahí es donde yo soy más, digamos, blando, en mi juicio. Es decir, en un momento de confusión, como el de un atentado, que alguien me esté durante horas dándome algo que parece que es cierto, que a lo mejor le llega hasta por varias vías y que al final acaba no siéndolo, me parece, digamos, de lo menos censurable, ¿no? Es decir, Bueno, es un momento de confusión y de barullo. Por cierto, que en ese mismo día yo estaba de viaje en coche y entonces me enteré bastante tarde de que había pasado algo
Y luego recuerdo pues, que en un momento dado busqué el comienzo de los informativos de la tarde-noche, todavía estaba de viaje en coche me parece, y en ese momento lo que yo oí fue, hemos oído durante la tarde que hay no sé cuántos muertos, 15 no sé qué, les decimos ahora que nos confirman las autoridades que solo hay 2. Creo que fue algo así. Sí. Y como a las 8 de la tarde dije yo, ha habido rumores y bulos falsos, menudo patinazo ha cometido la cadena tal que ha estado toda la tarde diciendo que hay 15 muertos, a las autoridades de las que yo me debo fiar, porque son una fuente fiable, dicen que solo hay 2. Y eso también habría que verlo, ¿no? Es decir, esa autoridad que, Sí, que trasladó claro, ese mensaje, ¿qué función social creía que estaba cumpliendo con decir categóricamente solo hay 2 víctimas mortales cuando ya se sabía que no era así? Yo no entiendo muy bien qué se perseguía con eso. Pero bueno, quiero decir que ahí hubo fake news de los 2 tipos, ¿no? De exceso de preocupación, hay unos rehenes en un bar, y de falsa tranquilidad, que no sé qué se gana con durante unas horas ocultar que ha habido unos muertos, ¿no? Pero bueno, en todo caso, volví al tema. En esos momentos de confusión y de barullo, a mí me parece que es el momento menos censurable que haya esos errores. Más me parece chocante un poco lo que decíais vosotros de esta cosa de la aceleración, de querer ser el primero, que eso yo le llamo el síndrome de la muerte de Kennedy, ¿no? Es decir, parece que los periodistas quieren contarlo todo inmediatamente como si todo fuera la muerte de Kennedy. Y cuando digo todo, es decir, por ejemplo, una empresa da una rueda de prensa para contar que va a lanzar, no sé, un producto o incluso se ha hecho un estudio en la universidad, hemos hecho un estudio sociológico, no sé qué, damos una rueda de prensa hoy. La prensa habrá dado hoy, mañana o ayer, porque es un estudio que acabó el trabajo de campo hace 6 meses y hemos escrito el informe y hoy es el día que hemos encontrado una sala vacía en un hotel para hacer hoy la rueda de prensa. Y los periodistas lo tratan como si fuera una cosa caliente que hay que contarla urgentemente y a lo mejor en la rueda de prensa les han contado un montón de cosas que el periodista no las ha acabado de entender muy bien ni las ve muy claras. Y en lugar de decir al autor del informe, oiga, ¿me puedes mandar el texto del informe? Que yo quiero esto entenderlo bien antes de contarlo. No. Su jefe le dice, no, es que la rueda de prensa ha sido hoy, esto tiene que salir hoy corriendo, porque además no sé qué otro medio ya lo tiene en su web. Ya, y si yo no lo cuento ahora, es como que la noticia caduca, como si fuera un yogur. Pero también puede haber Y no es ciudadanos cierto. anónimos en el sentido de que no son periodistas, que lo van a subir a su Twitter. Hombre, Bien, Y que si dicen, eso es que no sé qué, es que ya lo he visto en Twitter. Esta es ¿no? otra cuestión. Yo, Claro. preparando este programa, leí ayer que casi el 60% de esas cosas que compartimos las hacemos sin leer, sin leerlas previamente. Con lo leyendo cual, el titular leyendo solo, el titular ¿no? solamente, Sí. bien. Lo que hablaba del tema de la inmediatez y de la confusión. Yo creo que desde el caso Watergate todos los periodistas hemos querido tener en nuestras manos un asunto para derribar a un gobierno. Sí, por lo Todos menos. lo hemos querido tener y a veces, pues, por mí no. Lo de la confusión del caso de Barcelona. A veces se nos pasa. A mí todavía no me ha llegado. No, pero todos hemos aspirado a tener ese caso ese para caso. derribar a un Bueno, gobierno. Javi, que Otro tú y yo síndrome. empezamos Otro juntos, o sea síndrome, que ese pues, nos síndrome. podemos contar Entonces, alguna lo del cosa. tema de la confusión de lo de Barcelona. Evidentemente, yo también escuché como hacia media tarde una cadena determinada habló de ese número de 15 muertos y luego después dijeron que no. Ese momento de confusión puede ser efectivamente comprensible, pero hay un efecto mimético. Si alguien dice que los terroristas estaban ahí atrincherados en el bar de Estambul, todos vamos detrás, como detrás del flautista de Hamelin, sin saber si es cierto o no es cierto. Es posible también que esa confusión muchas veces es inducida. En aquellos primeros momentos de investigación, pues bueno, no sabemos qué es lo que es verdad, lo que no es verdad. Los servicios de inteligencia, los servicios policiales pueden jugar con informaciones falsas para no saber exactamente lo que se está haciendo. Ahora, lo que sí debe hacer, y hablaba también Javier, es tener serenidad por parte de los medios, que no nos hagan perderla a nosotros la serenidad, que no es necesario tener un programa de televisión 12 horas con unas imágenes en bucle que cada 3 minutos nos están repitiendo las mismas imágenes. Pues mire, hasta ahora mismo a las 6 de la tarde está la información que disponemos, no tenemos nada más. No hay nada más. No hay nada más. No nos sirve llenar los platós de personas que nos van a contar obviedades o que cada uno va a contar su historia, sea o no sea realidad. Cuando tengamos más información, le seguiremos informando. Seguimos en Cataluña. Los días estos convulsos de septiembre-octubre, ¿no? La declaración de la DUI, el referéndum. Hablaban de 800 y pico heridos. Ahí iba desde la institución, la información institucional de la Generalitat de Cataluña hablaba de 800 y pico heridos. Hubo una alcaldesa, la de Barcelona, que dijo que había habido abusos sexuales por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Y nos lo tragamos como pavos. Y no pasa nada.
Bueno, yo ahí, en el caso de... Y aparte de horas y horas de conexión con el Parlamento de Cataluña, con el Palacio de la Generalitat, y periodistas que ya llegaba un momento que tú los veías y decías, pobrecitos míos, que No es que tienen llevan ahí nada que 5 contar. horas contando absolutamente lo mismo, por no decir nada. Yo el caso de Cataluña, evidentemente es un caso... Escucha, lo por que no irnos a Trump y todo esto. decía, yo supongo, o sea, la politización de la información, o incluso la información al servicio de la politización. Lo primero, pues eso, leyendo historias, algunas cosas de fake news y demás, los diccionarios de Oxford este año han elegido fake news como palabra de año, pero es que el año pasado fue posverdad. Entonces digo, entonces Sí, bueno, se lleva un estamos poco, Llevamos ¿no? 2 años ya, llevamos sí. El aquí una concepto- racha Muy bueno, mala. muy interesante para esto, ¿no? El modelar la realidad a mis gustos e intereses o mentir directamente por mis gustos y por mis intereses. Entonces, yo de lo poco que comparto en redes sociales, pues había un artículo que era bastante equidistante sobre esto, sobre decir, oye, pues esto sí ha pasado, esto no ha pasado. Entonces, desde los sectores más proindependentistas y desde los sectores más contrarios a la declaración de independencia unilateral, pues me empezaron a arrear, porque, pero no has visto, Javier. Y entonces oye, ¿ante qué estamos? Estamos ante la utilización o la mentira directamente al servicio de intereses políticos. Evidentemente que hubo abusos, que no hubo, o sea, abusos en la información, que no hubo abusos, pero es que también por parte del gobierno central de Madrid y desde el gobierno de Cataluña y desde determinada prensa y determinados colectivos hubo fakes, hubo mentiras por parte de todo el mundo. Todo el mundo Entonces, miente. al final, ¿qué dices? Pliego, apago, ¿con qué me quedo? Y luego, aparte, claro, surgen expertos. Hombre, a lo mejor en política nacional sí, pero sale el golpe de Estado de Zimbabue, de Mugabe, que sabemos que vive y que no sé qué, pero de pronto aparecen 27 especialistas en el África subsahariana. Digo, qué pena que estén escondidos y que no estén publicando todos los días sobre Zimbabue y sobre Claro, que lo Mugabe. ficho yo para el mundo Claro, negro, ¿no? claro, pero encantados. Entonces, que decir que al final eso no dejamos reposar y ponemos muchas veces la información al servicio de todos, menos de quién debe estar al servicio. Bueno, nos quedan 8 minutos, el debate es muy interesante. Es la mejor excusa para que volváis otro día. Nada. Un paréntesis. Oxford dedicó la palabra del año a fake news, el del año pasado fue posverdad. El Papa Francisco, en el mensaje de las comunicaciones sociales de este año, todos los años lanza un mensaje con ocasión de la jornada de las comunicaciones sociales, el cuerpo del mensaje son las fake news. Va a hablar de la verdad y de las mentiras. Entonces, claro, con este panorama que estamos dibujando, alguien que esté en su casa ahora mismo dice, bueno, pues yo solamente voy a ver Enfoque a partir de ahora, porque es el único sitio donde no me van a mentir, ¿no? Claro, ¿qué hace el lector? ¿Le pedimos un sobreesfuerzo que busque 3, 4 caminos? Pero claro, yo creo que la gente se vaya a acostar tranquila, entiéndeme, y que mañana sea... Hombre, yo creo que esto es de lo menos agresivo que van a poder encontrar. No, pero puede mandar su mensaje de desesperanza, claro, de decir, no te puedes fiar de nadie. Que en realidad eso es lo que deberían hacer los periodistas. Hay un dicho, por lo visto, famoso en las escuelas de periodismo en los países anglosajones, que a mí me hace mucha gracia, que dicen, si tu madre te dice que te quiere, compruébalo. Ponlo en duda, sí. Y esto es lo que tendrían que hacer los periodistas para que los lectores no tuvieran que hacerlo. Los lectores, los espectadores, los oyentes en la radio, ¿no? Es decir, en un mundo ideal en el que tuviéramos medios de comunicación potentes económicamente que pudieran permitirse pagar a los periodistas adecuadamente para dedicar mucho tiempo a cada noticia, en ese mundo ideal los periodistas harían ese trabajo de no fiarse de nadie, ni del gobierno de la Generalitat, ni del gobierno central, ni de las ONGs buenas, ni de los sindicatos, ni de los empresarios, ni de los obispos, ni de nadie, porque todo el mundo vende motos. Entonces ahí estarían los periodistas de esos medios potentes y reputados, bien pagados, bien formados, bien entrenados, bien dirigidos por sus jefes, que nos darían a los lectores pues una información bien filtrada y donde todo lo que pareciera ahí sería normalmente verdad, y si no es verdad nos lo contarían al día siguiente, oiga, que nos equivocamos. Pues eso, desgraciadamente, estamos un poco lejos de ello. Como no no lo estamos más tenemos, lejos que antes. Y sobre todo lo que dices, tendríamos
como lectores o como ciudadanos, a quién pedirle responsabilidades por esa mentira que nos han contado. Claro, claro. Que ahora con esto de las redes sociales, pues las plataformas, pues es posible, ¿a quién le pide responsabilidades de una mentira que te han contado? Yo creo que lo que tú preguntabas, Ana, va a dar un mensaje de esperanza. Desgraciadamente estamos en un momento en que la verdad cotiza a la baja. Es duro decirlo, pero eso sí, la verdad cotiza a la baja. Y además, el hecho de que te mientan ya no es tan profundo. O sea, como que le hemos perdido un poco el respeto también a la solemnidad de la mentira. O sea, la gente ya no se toma tan a mal que le hayan mentido. Bueno, porque como nos mienten a muchos, como dicen más de tontos... Eso es el efecto lo de McLuhan, del mensaje es el masaje. Poco a poco se nos va nuestra conciencia, efectivamente. Tantas veces eso lo dijo McLuhan, yo creo que no. Sí. El mensaje es el masaje. Sí. O sea, un mensaje repetido muchísimas veces actúa, hace un efecto de relajación sobre tu conciencia o sobre tu forma de entender las cosas, que al final pues te tragas cualquier otra, ¿no? Sí, vale. Eso es lo que quería decir, pues es la publicidad, y no estamos hablando de otra historia. Yo creo que frente a este panorama, los lectores deberíamos exigir rigor y sobre todo no ceñir nuestras fuentes de información únicamente a uno, porque muchas veces escuchamos a un determinado locutor o un determinado programa de televisión porque nos reafirman lo que ya estamos pensando de antemano. El tener una capacidad más de autocrítica. Porque no nos supone ningún esfuerzo intelectual. Y sobre todo, claro, hablamos ahora a todo el mundo, hablamos al dios Google, diciendo lo he visto en Internet y parece que es lo máximo de la fidelidad. Pues no, mire usted, yo esta mañana estaba viendo en el Facebook algo que me ha sonado, porque yo creo que hablaban de alguien que se había muerto y digo, pero este señor se murió hace tiempo. Y efectivamente, se ha muerto un montón de años. Y la gente retuitea y pone noticias de hace 3 o 4 años como si fueran de ahí mismo, de hace media hora. Y realmente es peligroso. Es peligroso, es un criterio. Hombre, este señor ya estaba muerto, pero imagínate a los que dan por muertos. Bueno, eso también, claro, por supuesto. Rollos de Hurtado, ¿cuántas veces lo hemos enterrado? Sí. A mí, Javier, que si siendo consciente de que esto es así, pero yo soy optimista, que yo confío en que al final las cosas pues han de salir bien, ¿no? Hace no mucho leí, como contrapeso a todo esto, yo creo que nos hace falta una prensa más reposada, una prensa más serena, una prensa menos de titular. Y leí, y yo sé que tú sigues mucho medio norteamericano, si no me corriges, leí hace un tiempo que en Estados Unidos está empezando a crecer de nuevo la suscripción el papel y sobre todo público joven. Y dije, hombre, entonces no solo de Instagram vive el hombre, ni de Twitter, ni de Facebook. Me pareció muy interesante. O sea, decir, oye, esta batalla no está perdida. O sea, no sé cuándo llegará, si el círculo se completará, llegará aquí a Europa, no llegará. Pero si, oye, hay sociedades que han dicho, esta forma de informarnos, de compartir información, puede ser útil para determinadas cosas, pero para otra cosa podemos tener que empezar a necesitar una vuelta a lo antiguo, a lo que se llaman el slow journalism, ¿no? El periodismo que se cocina a fuego lento. Porque para lo inmediato, para saber la rueda de prensa del Consejo de Ministros, pues sí, Twitter o no sé qué, vale, leemos, vale, pero luego, para ese informe que han presentado y que llevan haciendo 3 años, chico, vamos a sentarnos, lo hacemos bien, lo escribimos bien. Y la gente, yo creo que a la gente le gustan las buenas historias. Hace falta que, claro, la gente sea consciente de que eso cuesta dinero. Cuesta dinero. Y que es necesario. Y que hay que pagarlo. Y bueno, pues claro, cuando compites con la información gratis es difícil, pero si la gente va adquiriendo la conciencia de que esa información gratis muchas veces es de muy mala calidad y que pagando a un sitio puede obtener algo mucho más serio, pues bueno, ahí hay una expectativa positiva. Pero nos falta esa cultura del pagar todavía. O sea, estamos acostumbrados a pagar por la información, el papel diario, la revista, papel, pero el pagar por la información en Internet nos cuesta, no entramos. Hay otro debate. Sí. Ahí los periódicos son los culpables, ¿eh? Porque yo siempre digo, los de la música, los del cine pueden quejarse de que les quitan su contenido para darlo gratis. Pero es que los periódicos lo hacen ellos. Son ellos los que han decidido regalar su producto. Y luego se extrañan de que la gente diga, ¿para qué voy a ir al kiosco a pagar 2 euros si lo mismo lo tengo a la 1 de la mañana o en Internet, el mismo contenido? Y pero claro. En esto, yo antes de Gemer, yo creo que los periodistas perdimos una batalla hace años, hace 15, 20 años, acordaros, cuando todos los periódicos en papel, ante la pérdida de lectores, en vez de optar por contar buenas historias, optaron por vender buenas historias a los lectores, optaron por regalar lavadoras, regalar maletas, regalar bicicletas. Con lo cual, en ese momento... Un croissant, ¿no había un periódico que regalaba un croissant por la mañana? Una magdalena o algo así. La Razón yo creo que tuvo una campaña que regalaba un croissant. Era un croissant, Los departamentos de marketing se impusieron a las redacciones y de ahí vienen muchos de los males que ahora tenemos. Pero funcionaba, durante un tiempo funcionaba y ganaban dinero con eso. Sí, pero
Ya, ¿Cuál los es la bancos también lo consecuencia? hacían y ya no lo hacen. Sí, sí. Y los bancos siguen subiendo para arriba, aunque han tenido su reconversión. Sí, ya, Han tenido también su algunos, reconversión. otros no sobrevivieron. Yo en Santiago de Compostela tuve que trabajar un fin de semana y fui a comprar el periódico. El kiosco era pequeñito, pequeñito, y ahí el señor tenía de todo. Digo, perdón, ¿y cómo se apaña? Y dice, pues no lo sé. Dice, pero al final estaba el hombre allí. Era como tenía, un bazar, tenía ¿no? un follón allí. Bueno, pues me gusta mucho que acabemos con un mensaje de esperanza, que acabemos también con un mensaje, bueno, que genere alguna sonrisa, sin que con ello banalicemos que realmente, bueno, pues tenemos un problema que es común, que yo creo que ha quedado bastante claro, que no es solamente ni de los periodistas, ni de los editores, ni de los empresarios, ni de las instituciones, sino también del ciudadano, porque claro, hay gente que piensa que los periodistas no son ciudadanos, digo, ¿qué somos? Extraterrestres, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que se nos ha quedado una parte que estaba incluida en el guión, pero ya saben que los guiones se escriben para no cumplirlos, que es todo el tema de hasta qué punto las redes sociales son o no medios de comunicación, hasta qué punto los ciudadanos pueden ser promotores de noticias, así que yo creo que, como hemos dicho antes, la mejor excusa para que vengáis otro día. Josu, muchísimas gracias por estar aquí, porque es verdad que te estrenabas, ellos ya tienen más experiencia. ¿Cómo te has encontrado entre los periodistas? Pues bien, bien, como me suelo encontrar. Los primeros días solemos tratar bien. El primer día. Los primeros días, sí. Bueno, además a él hay que reconocerle la valentía de ponerle a un blog mala prensa. O sea, yo me parece una cosa... Aunque luego nos contarás ya cuando terminemos los otros nombres que tenías preparados. Muchísimas gracias a los tres y a ustedes también, que algo de lo que aquí hayamos contado les sirva por lo menos, bueno, para reflexionar y para, bueno, pues mañana cuando vayan a abrir la prensa no pueden decir, bueno, pues a lo mejor de esto era lo que hablaban anoche. Hasta la semana que viene, buenas noches.